Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ya seguramente, bueno, los que ya me conocen, ¿no? Es conveniente siempre seguir lo que son las pautas de lo que es para mí, bueno, la puntualidad y en cuanto al tiempo también, ¿no? Porque todos tenemos cosas que hacer y todos tenemos nuestro tiempo y no puedo yo tampoco, digamos, ocupar más tiempo, ¿no? Porque voy a interrumpir o voy a, digamos, infringir los derechos de los demás, ¿no? Vamos a hablar sobre el compromiso sensitivo, pero para hablar de esta parte del sistema, lógicamente tenemos que tener buenos conocimientos y sólidos conocimientos desde el punto de vista neurofisiológico, ¿no? Muchas veces vamos a ver casos, ¿no? Por ejemplo, el que se ve de la vida real, y justamente a los jóvenes les gusta mucho tener este tipo de deportes, ¿no? Audaces, ¿no? Y eso puede traer, lógicamente, consecuencias, lesiones en las vías nerviosas, ¿no? Y sobre todo, no solamente sensitivos, sino motor, autonómico, etcétera, ¿no? O estos casos, por ejemplo, en el cual miren ustedes, ¿no? El daño que se puede hacer con este tipo de ejercicios, ¿no? En cuanto a la columna vertebral, ¿no? Si bien es cierto, ustedes al final ven, ¿no? Que pueden mover los miembros inferiores, pero es muy probable que exista daño posterior, ¿no? O si no, estos casos, ¿no? En el cual aquí sí va a tener una manifestación neurovegetativas como náusea, vómito, inclusive baja la presión arterial, síncope, etc., ¿no? Bueno, es bueno conocer entonces con respecto a este sistema en cuanto a la sensibilidad. Es un poco complejo, pero es necesario conocer en estructuras, ¿no? Del sistema nervioso que están compactos, ¿no? En la medida que uno conoce todo lo que los componentes que van desde el receptor hasta la parte cortical, ¿no? En todas sus estructuras, viendo lo que es la parte anterior, posterior, lateral, ¿no? Uno ya puede sacar sus conclusiones respecto a cómo serán los problemas que puede encontrar en la clínica, ¿no? Entonces, ¿qué es la sensibilidad? La capacidad de percibir estímulos que provienen de nuestro entorno social y de nuestro medio interno, y eso lo hacen peculiarmente por los receptores. Y desde el punto de vista fisiológico, la actividad del sistema nervioso que permite detectar a través de órganos sensoriales las variaciones físico-químicas que provienen del medio ambiente social y del medio interno, ¿no? Esto se hace definitivamente a través de receptores que, como ustedes saben, son transductores, ¿no? Y como definición de transductor es aquella estructura que transforma un tipo de energía en otra energía, ¿no? Puede ser un tipo de energía física o química que lo transforma en impulso nervioso, o también un tipo de energía eléctrica, por ejemplo, el impulso nervioso que lo transforma en energía mecánica. Esto es con respecto a la parte motora. Bueno, hay diferentes tipos de sensibilidades somáticas, ¿no? Que van a llegar al sistema nervioso a través de diferentes tipos de nervios sensitivos, ¿no? Que van a codificar una serie de señales neurales, tanto para el dolor como para el tacto, frío, calor, etc., ¿no? Yo no voy a usar los términos de información, porque la información realmente se da a nivel de la corteza cerebral, pero desde el receptor hasta que llega a la corteza cerebral son señales neurales que se van codificando, ¿no? Y se van integrando en la medida que va ascendiendo la señal neuronal. Estas señales, una vez que son integradas en los diferentes niveles, podrán ser percibidas en la corteza cerebral, porque es aquí en la corteza donde yo percibo, ¿no? Y donde se van a procesar, se van a integrar una serie de información de diferentes áreas corticales, y esto se va a procesar o se va a percibir como sensaciones, constituyendo lo que se llama la experiencia subjetiva, ¿no? Esto lógicamente aislando, porque ya se ha enseñado en las clases que cuando tenemos una sensación, una experiencia subjetiva, realmente no es pura, realmente está combinada con tipos de información que viene a ser la información consciente, ¿no? Hay tipos de sensibilidad, por ejemplo, lo que se llama la sensibilidad somática, ¿no? O exteroceptiva. Aquí vamos a tener lo que es la táctil, la térmica y la dolorosa, ¿no? Superficial, porque hay otro tipo de sensibilidad que es dolorosa profunda. Y la sensibilidad somática consciente, ¿no? Que son las que más se conoce, ¿no? La sensibilidad consciente profunda, que viene a ser la sensibilidad propioceptiva. Ahí tenemos la artrocinética, que tiene que ver con la posición y movimiento articular, como también la vibratoria, ¿no? Que lo llamamos palestesia, ¿no? La presión, que se llama piesestesia, y el dolor profundo. Hay otros tipos de sensibilidad, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, la sensibilidad compleja, que se integra a nivel de la corteza parietal, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos lo que es la estereognosia, ¿no? El reconocimiento de objetos sin verlos, simplemente con la parte táctil, como también la grafestesia, es decir, reconocer lo que yo puedo dibujar sobre la piel, ¿no? Como también la discriminación de dos puntos o dos estímulos simultáneos. Todo esto se procesa, ¿no? A nivel de la corteza parietal. Luego tenemos la sensibilidad visceral o de los vasos, en el cual tenemos la sensibilidad sensorial, especial, ¿no? Que ya viene a ser visión, olfato, oído o gusto. Ya ustedes esto lo conocen desde anatomía, neurofisiología también, ¿no? Hay una serie de componentes que es necesario conocer para poder determinar cuál es la clínica, cómo se va a presentar los trastornos a este nivel. Tenemos lo que son los receptores, los nervios periféricos, ¿no? Que vienen a ser las raíces también nerviosas, la médula, el tronco encefálico, el tálamo y la corteza cerebral, ¿no? Y aquí vamos a ver lo que es la parte que corresponde a los receptores, ¿no? Diferentes tipos de receptores, son 5 tipos de receptores que codifican determinado tipo de energía, ¿no? Que vamos a verlo también. Luego tenemos los nervios periféricos. Ustedes conocen, ¿no? Por anatomía los diferentes tipos de nervios periféricos, la raíz nerviosa o la raíz sensitiva, en donde justamente reconocemos el ganglio de la raíz dorsal, ¿no? Donde se encuentra la primera neurona. Luego tenemos la parte que corresponde a la médula, donde también va a existir un tipo de procesamiento, pero sobre todo a este nivel, en el asta dorsal, vamos a tener tipos de sinapsis que van a modular el dolor, ¿no? Luego tenemos el tronco encefálico, ahí se van a producir una serie de sinapsis para poder integrarse las señales neurales. Luego tenemos a nivel talámico, ¿no? Que es una estructura del diencéfalo, y luego la corteza cerebral, en donde yo voy a percibir este tipo de sensaciones, ¿no? Muchas veces se les pregunta, ¿dónde usted percibe la sensación táctil? ¿No? Y se les pone todos estos niveles, ¿no? Y realmente no acierta, ¿no? Siempre menciona cualquier tipo de estructura, pero menos la corteza cerebral, en donde ahí sí existe la información. Son diferentes tipos de información, ¿no? Para los que han llevado clase conmigo, hay información inconsciente o psíquica inconsciente e información psíquica consciente, ¿no? Esto considerando al ser humano, ¿no? En cuanto a la anatomía funcional, hay una serie de neuronas, ¿no? Que vamos a identificarlo en los diferentes niveles del sistema nervioso central. La primera neurona, que lo vamos a encontrar en los ganglios dorsales, espinales. La segunda neurona, que vamos a localizar en la médula, o si no también en el bulbo, dependiendo de qué tipo de estructura estemos, ¿no? Excitando. Y la tercera neurona en el tálamo, ¿no? Y todas estas se cruzan, ¿no? Estas vías ascendentes van a entrecruzarse a diferentes niveles, ¿no? Y van a finalizar en las neuronas corticales, en donde yo voy a percibir este tipo de sensaciones. Y vamos a encontrar, por lo tanto, diferentes tipos de lesiones a diferentes niveles, a diferentes alturas, que van a originar cuadros clínicos característicos, ¿no? Que lo vamos a ver también. Hay alteraciones sensitivas, por lo tanto, en cualquiera de los niveles, los 6 niveles que estamos conversando, ¿no? Por ejemplo, ustedes ya conocen, por ejemplo, el corpúsculo, ¿no? De Mason, ¿no? Que tiene que ver con el tacto fino, corpúsculo de Pacini-Batter, ¿no? Que viene a ser, son receptores encapsulados, ¿no? Que tiene que ver con la presión, vibración rápida y presión profunda, y este es el corpúsculo de Krauss, ¿no? Que tiene que ver con disminución de la temperatura, ¿no? Lo que llamaríamos frío, ¿no? Pero realmente no existiría desde el punto de vista físico el frío, es una disminución de la temperatura, ¿no? Y además las sensaciones son diferentes para los diferentes tipos de poblaciones. Por ejemplo, esta temperatura que tenemos en este momento para una persona que viene a la selva, de repente estaría con su chompa, ¿no? En cambio, una persona, nosotros estamos con mucho calor, ¿no? Son diferentes sensaciones, ¿no? Que también tenemos que saber diferenciar. En cuanto a los receptores, ¿no? También habíamos estudiado lo que son los 5 tipos de receptores, ¿no? El tipo de estímulo, ¿no? Que van a excitar, ¿no? A este tipo de receptores y dónde se van a localizar. Y como también, dónde o qué tipo de sensación voy a tener. Las sensaciones son tipo de información psíquica inconsciente, ¿no? Que sea a nivel paleocortical, ¿ya? Ahora, todos los tipos histológicos de los receptores, ¿no? Son sensibles a cualquier variedad de estímulos. Las diferencias están en cuanto al umbral.
¿no? Que son diferentes para cada tipo de receptor, ¿no? Por lo que unos dicen que reaccionan a una presión, por ejemplo el de Merkel, ¿no? Y otros van a reaccionar al tacto, como el de Pacini-Batter. Luego tenemos los tipos de fibras. También analizando los tipos de fibras, si es delgada o gruesa, también vamos a tener un tipo determinado de sintomatología. Ya ustedes conocen, por ejemplo, tenemos fibras de tipo A-alfa, que son están bien mielinizadas, y la de tipo C, que están amielinizadas, pero eso no es tan cierto. Yo supongo que debe haber, aunque sea 1 o 2 capas de mielina, ¿no? A diferencia de las que son mielinizadas, que tienen varias capas de mielina. Necesariamente tiene que haber 1 o 2 capas, justamente para que el impulso nervioso, que es un fenómeno eléctrico, no pueda ser interrumpido con el contacto de otras fibras nerviosas amielínicas. Ahí tenemos las velocidades de conducción diferentes. Mientras mayor sea el grado de mielinización, o sea, eso lo medimos a través del diámetro, es mayor la velocidad de conducción, comparando, ¿no? Por ejemplo, aquí las fibras C o amielínicas tienen este menor diámetro que las A-alfa y tienen una menor velocidad de conducción, ¿no? Y tienen ustedes ahí la modalidad sensitiva para cada uno de ellos. No se olviden de que el potencial que se genera a nivel receptor es el llamado potencial receptor o potencial generador. Y las fibras que hemos visto anteriormente, ¿qué cosa se va a transmitir? A ese nivel se transmite el potencial de acción. Por lo tanto, también hay una transformación, ¿no? En lo que es potencial del receptor o potencial generador a potenciales de acción que sean en las fibras aferentes. Ustedes ahí ven un corte, por ejemplo, la médula. Ustedes saben que hay una sistematización u organización de la sustancia gris, ¿no? Y eso se da a través de las capas de Rexed, ¿no? Que son 10 capas, de las cuales se menciona que las 4 primeras corresponden al asta dorsal, ¿no? Al asta intermedia correspondería a las 5, a las 6, y las restantes al asta anterior. Bueno, en base a los estudios que se han hecho desde el punto de vista microscópico, ¿no? Y también a través de una serie de estudios midiendo a través de técnicas de patch clamp, ¿no? Que es a través de electrodos, ¿no? Microscópicos, se ha visto que existen una serie de, por ejemplo, de fibras nerviosas, ¿no? Por ejemplo, esto corresponde a las fibras amielínicas o fibras delgadas, ¿no? Cuya primera neurona está en el ganglio de la raíz dorsal y cuyo axón va a establecer sinapsis con determinadas capas del asta posterior, asta dorsal, y va a establecer sinapsis justamente con la segunda neurona que está en el asta dorsal, y su axón va a cruzar la comisura gris anterior para luego ascender por el haz espinotalámico. Entonces, ¿qué tipo de señales neurales está transmitiéndose a través de esta vía que rápidamente se va a cruzar con el lado contralateral? Será pues lo que son la parte termoalgésica, o sea, temperatura, como también vendría a ser el dolor. Y hay otro tipo de fibras, ¿no? Que también su primera neurona se encuentra en la raíz, ¿no? Del ganglio dorsal, y cuyas axones van a pasar por la parte medial del asta dorsal, pero inmediatamente van a tomar las vías que corresponden al cordón posterior, que ustedes saben está organizado como el haz de Gracilis, ¿no? O de Gold, ¿no? Y el haz cuneatus, que viene a ser el haz de Burdach, ¿no? Y van a ascender. Como ustedes ven, estas fibras también tienen una organización somatotópica, ¿no? Que la parte más interna vendría a estar las fibras que se transmiten señales del sacro, y las más laterales las fibras que van a transmitir señales de las áreas cervicales. Esto va a corresponder a las fibras gruesas, ¿no? Que van a ser las propioceptivas, ¿no? Presión, vibración, tacto grueso, etcétera, etcétera. Ahora, no solamente, por ejemplo, las vías del dolor, ¿no? Que pueden ser A delta y C, van a ser rápidamente, ¿no? Se van a ir para la parte contralateral del haz espinotalámico anterior y asciende, sino que hay fibras también que se van a hacer sinapsis con motoneuronas, ¿no? Motoneuronas del asta anterior, justamente para tener lo que se llama los reflejos, ¿no? Y los reflejos, tenemos una serie de reflejos a lo largo de todo el sistema nervioso central. Es importante que ustedes lo conozcan, lo practiquen, y hasta entre ustedes mismos.
para que ustedes vean, ¿no?, cuál es la intensidad, ¿no?, de cada uno de los reflejos, ¿no? Y siempre hacerlo desde el punto de vista simétrico, ¿no?, porque ese también es un factor importante para detectar si existe algún tipo de trastorno en alguna de las fibras, ¿no?, que vamos a hablar. Como también hay sinapsis que se van a conectar justamente, bueno, aquí está la parte motora, ¿no? Este es lo que se llama el arco reflejo, vamos a tener una respuesta refleja, y aquí vemos neuronas con el sistema nervioso autonómico, ¿no? Es un tipo de arco reflejo autonómico, ¿no? Claro, podemos tener una respuesta autonómica, ¿no? A veces cuando el dolor es muy intenso, se activan este tipo de arcos reflejos. Y como es una respuesta autonómica, podríamos tener una respuesta, una bradicardia, una baja de la presión arterial. Hay dolores tan intensos que uno tiene la sensación de tener pues una lipotimia, ¿no? Y eso justamente por este tipo de activación de este tipo de arcos reflejos. ¿Cuál es el esquema de las vías ascendentes espinotalámicas, ¿no? Aquí vemos un esquema en el cual observamos, ¿no?, justamente las vías delgadas, ¿no? Tenemos la primera neurona, ¿no?, hace contacto o sinapsis con la segunda neurona en el asta dorsal, cruza la comisura gris anterior y asciende por el haz espinotalámico. Pero observen ustedes que establecen sinapsis con diferentes estructuras, ¿no?, que están relacionadas con el sistema reticular y el núcleo del RAF, ¿no? Recordemos que el núcleo del RAF está compuesto predominantemente por neuronas serotoninérgicas. Esto implica que el dolor también tiene una, puede ser regulado por las vías serotoninérgicas, ¿no? Es por eso de que parte de la terapia, cuando tenemos dolor y no se puede controlar con los antiinflamatorios u otros tipos de sustancias farmacológicas, muchas veces se utilizan los antidepresivos, ¿no?, para poder coadyuvar o controlar los diferentes tipos de dolor, ¿no?, justamente por este tipo de conexiones que tienen las vías nerviosas con la sustancia reticular y el núcleo del RAF. Luego asciende, ¿no?, y van a ir al tálamo, donde encuentra la tercera neurona. Y la tercera neurona a nivel del núcleo ventroposterolateral y ventroposteromedial, el tálamo, aquí la tercera neurona se proyecta a la corteza somatosensitiva, ¿no?, el área 3-1-2 de Brodmann, en donde yo voy a percibir los tipos de sensaciones que hayan sido estimulados. Como les mencioné, en el asta dorsal es una estructura muy importante que se llama el mecanismo de la compuerta, porque a este nivel yo puedo modular el dolor. Y esta modulación de dolor se da a través de este tipo de sinapsis, ¿no?, que vienen justamente de una estructura que es la sustancia gris periacueductal que está en el mesencéfalo. Son neuronas, ¿no?, que son endorfínicas, o sea, van a liberar endorfinas, ¿no?, y estas endorfinas van a modular, ¿no?, hacia abajo el dolor, ¿no? Imagínense cómo estará este tipo de estructura, claro, con conexión a nivel cortical también, en las personas que pueden controlar el dolor, ¿no? Y hay personas, ¿no?, por ejemplo, los monjes tibetanos, ¿no?, que pueden atravesarse clavos o caminar sobre brasas ardientes y no sienten dolor, ¿no? Y eso es un control a nivel primero cortical y luego en todos los niveles, ¿no?, que ya ustedes saben los niveles de organización de la personalidad. Todos los niveles se puede controlar desde la parte de la información psíquica consciente hacia abajo. Aquí vamos a especificar ahora la vía de la sensibilidad termoanalgésica, ¿no?, o sea, la parte térmica y la parte del dolor. Ahí tenemos el receptor, ¿no?, que viene a ser terminaciones nerviosas libres, ¿no?, que para el dolor será específicamente el nociceptor, y también para la parte térmica son terminaciones nerviosas libres, ¿no? Ahí se van a producir los procesos de transducción, ¿no? Transducción, o sea, la conversión de un tipo de energía en impulsos nerviosos. La primera neurona, ¿no?, que lo vamos a encontrar en el en el ganglio de la raíz dorsal. Bueno, vamos a ir avanzando un poco más rápido, bueno, ustedes creen que van a tener la clase, ¿no? Esto es solamente un recordaris, ¿no?, de lo que son las estructuras, ¿no?, todas las vías que corresponde específicamente a la sensibilidad termoanalgésica, ¿no? En líneas generales tenemos que recordar aquí, ¿no?, que las vías, ¿no?, que son las termoanalgésicas son consideradas las vías delgadas, ¿no?, que también hay un cuadro que le voy a especificar para que ustedes puedan notar qué tipo de sintomatología puede presentar
el paciente si tiene trastorno de la vía delgadas o la vía gruesas. Luego, y bueno, toda esta vía termina justamente en la circulación porrolándica del lóbulo parietal, ¿no? Donde vamos a percibir el dolor como también la temperatura. La táctil superficial tiene una peculiaridad, ¿no? De que si bien es cierto, ¿no?, comparte o está con estas vías anteriormente mencionadas, estas van a ir por el cordón posterior, ¿no? Por esta parte va a ir por el cordón posterior, y justamente en los núcleos que están a nivel bulbo, el núcleo de Gol y de Burdach va a hacer su entrecruzamiento contralateral para ascender y encontrar la tercera neurona que está a nivel talámico, ¿no? Y de ahí se proyectan, ¿no?, hacia la corteza cerebral, ¿no? Uno con este esquema simplemente puede decir también de que la sintomatología, ¿no?, o el estado catastrófico de una persona que sufre un infarto, por decir así, va a ser mucho peor si es que se encuentra a nivel diencefálico, ¿no? Y sobre todo en este nivel, ¿no?, que lo vamos a ver dentro de unos momentos, ¿no? Está su segunda neurona, ¿no? Va a depender de qué tipo estemos hablando, si son vías tanto de la parte baja como de la parte superior, ¿no? Como también la tercera neurona siempre vamos a encontrar a nivel talámico, ¿no? Y ahí están los núcleos ventro-posterolateral, ¿no?, que proviene del tronco de miembros, y el ventro-posteromedial que viene de la cara, ¿no? Es importante esta parte también porque lo que va a afectar cuando tenemos un pequeño infarto, nada más un pequeño de 1 milímetro a nivel talámico, vamos a tener muchos problemas, inclusive a nivel de la parte gustativa, ¿no? Yo he tenido casos en los cuales pacientes que han tenido pequeños infartos a nivel talámico han tenido problemas en la mitad de la parte gustativa, la sensación gustativa de la lengua, ¿no?, por el compromiso. Recordemos de que a nivel talámico prácticamente todas las vías sensoriales se van a integrar a ese nivel, excepto la vía olfatoria, ¿no? Pero todas las demás vías se tienen que integrar. Además, el tálamo recibe digamos, axones de diferentes áreas corticales para que uno pueda procesar estas señales, ¿no? Bueno, vamos a ver en cuanto a la parte que corresponde esquema de las vías ascendentes, la sensibilidad propioceptiva. Esto corresponde a las vías gruesas, ¿no? Y estas vías gruesas, como ustedes ven, ¿no?, su primera neurona lo van a encontrar en el en el ganglio de la raíz dorsal, y van a encontrar, van a ascender a través de los cordones posteriores, ¿no?, hasta encontrar a los núcleos, ¿no?, que están a nivel del bulbo raquídeo, núcleo gracilis y cuneiforme, ¿no? Y ahí van a entrecruzarse al lado contralateral, y también van a hacer sinapsis con la tercera neurona a nivel de los núcleos talámicos ya mencionados. Y de ahí se proyectan hacia la corteza, y en la corteza es lo que yo voy a percibir estas sensibilidades propioceptivas. Encontramos también la vía de la sensibilidad táctil profunda, ¿no? Vamos a pasar porque esto es similar al anterior, ¿no? Y las proyecciones, ¿no? Como ustedes ven, aquí entre el tálamo y los ganglios basales, ¿no?, vamos a encontrar no solamente vías descendentes motoras del tracto córtico-espinal, sino por la parte posterior vamos a encontrar las vías del lemnisco medio. Estas vías del lemnisco medio van a formar justamente las fibras gruesas, mielinizadas, ¿no?, la vía propioceptiva y táctil, ¿no? Y estas se van a proyectar en diferentes partes de la corteza, ¿no?, parietal, ¿no?, en la parte de la circunvolución postcentral, ¿no? Pero no solamente van a quedarse o van a procesarse las señales a este nivel, sino también van a establecer sinapsis con neuronas de la corteza de asociación, ¿no?, para poder nosotros tener una idea de la sensación que vamos a percibir. ¿Cuáles son las alteraciones sensitivas? Los más conocidos son, como ustedes ven, dolor, anestesia, parestesia, ¿no? ¿Cuál es la semiología de la sensibilidad? ¿No? Hay clasificaciones, ¿no? Esta es una clasificación ya antigua, en la cual tenemos síntomas tanto deficitarios como también irritativos. Entre los deficitarios tenemos la hipoestesia o anestesia al dolor y a la temperatura, hipoestesia o anestesia táctil grosera. O sea, es la disminución de la sensibilidad o de la sensación a este tipo de estímulos. Y los irritativos cuando se exagera. Tenemos las parestesias, ¿no? Por ejemplo, los hormigueos. Lo vamos a especificar mejor en un cuadro. Las disestesias, que son parestesias molestas,
Las hiperestesias incrementan la sensibilidad al roce, ¿no? Dolor y alodinia, ¿no? Un dolor que se provoca por cualquier tipo de estímulo que no es nocicetivo, pero le va a provocar dolor a esa persona, ¿no? La terminología actual se habla en cuanto a los efectos de la somestesia como síntomas o fenómenos negativos. Ahí justamente está lo que es la hipoestesia, hipoalgesia, y los fenómenos positivos, ¿no? Que son similares a los anteriores que he mencionado: las parestesias, disestesias, el dolor neuropático, alodinia, hiperestesia, hiperpatía, cada uno con ciertas características que sí el estudiante debe conocer, ¿no? Aquí vemos la clasificación, por ejemplo, ¿qué cosa es hipoestesia? ¿No? Son percibidas estas sensaciones como área de acorchamiento o adormecimiento de la piel, ¿no? El área de acorchamiento significa como que estuviese duro esa zona, ¿no? Y también hay un adormecimiento, ¿no? Como cuando ustedes, por ejemplo, se quedan sentados en una determinada forma y todo no se le adormece todo el miembro inferior, ¿no? En un asiento, en una mala postura, ¿no? Esa es la sensación que presenta la hipoestesia. La hipoalgesia, en cambio, vendría a ser lo que corresponde al riesgo de lesiones, ¿no? Riesgo de lesiones o amputaciones por quemaduras, úlceras, ¿no? Etcétera, inadvertidas. Importante porque cuando tenemos quemaduras, por ejemplo, de tercer grado, en el cual prácticamente se carboniza todo lo que es la epidermis y dermis, en el cual están los receptores o los nociceptores, ya no tenemos sensibilidad, ¿no? Y si no tenemos sensibilidad, si estamos en un sitio donde se está incendiando, podemos entrar, no sentimos dolor, ¿no? Pero ustedes saben de los daños que puede ocasionar cuando se quema la piel. No solamente nos deshidratamos, sino también es fuente de infecciones, ¿no? Y eso es lo que va a provocar la muerte de la persona, ¿no? Como también los fenómenos positivos, tenemos lo que son la parestesia y disestesia, que es una sensación anormal. Por ejemplo, si es un daño o una alteración en el sistema nervioso periférico, vamos a tener hormigueos, una sensación de agujas, ¿no? Que nos están hincando en esa zona donde tenemos esa sensación anormal, o una corriente eléctrica combinada o no con dolor, ¿no? Hay signo de Tinel y de la SEG. Por ejemplo, estos signos se determinan o se trata de buscar en personas que tienen el síndrome del túnel carpiano. Ahora que todos utilizamos mucho el mouse, muchas veces no nos damos cuenta, pero presionamos, ¿no? El talón de la mano contra cualquier superficie que es dura. Ni siquiera tenemos el cuidado de poner un gel. Y muchas veces ustedes han visto que eso donde están los reposamanos para utilizar los mouse es duro, ¿no? Y no debe ser así, tiene que tener un gel, ¿no? Que sea suave para poder uno presionar, ni siquiera presionar, porque uno debe estar prácticamente en el aire manipulando el mouse, ¿no? Pero muchas veces nosotros tenemos casos de compresión del nervio mediano en el túnel carpiano. Entonces tratamos de buscar en esta persona signos como el signo de Tinel, en el cual se hace que aquí hagan su hiperextensión y se le hace como un toque, como un martilleo en la zona de la mitad de la muñeca. Y si esa persona siente una sensación de hormigueo o electricidad en los 3,5 dedos de la mano, comenzando el pulgar hasta el anular, la mitad del anular, ¿no? Eso significa signo de Tinel positivo, ¿no? Hay otros tipos de, ¿no? Vamos a hablar inclusive de signos, otros signos que vamos a conversar posteriormente, es de la SEG, ¿no? Eso es básicamente cuando una persona tiene problemas de ciatalgias, ¿no? O sea, alteración del nervio ciático, en el cual la persona en decúbito dorsal se levanta la pierna totalmente extendida y presenta dolor a determinado ángulo que uno realiza con el miembro inferior, ¿no? Levantado. En cambio, las lesiones, o mejor dicho, parestesias y disestesias que comprometen al sistema nervioso central van a ser de tipo más complejas, tipo quemazón, ¿no? O tipo desgarro o opresión, ¿no? Y hay otros signos también. El dolor neuropático también es importante porque esto lo vemos frecuentemente en pacientes diabéticos, ¿no? Aquí más se compromete el sistema nervioso periférico, ¿no? Porque hay un daño a nivel de la microvasculatura, hay una descarga eléctrica fulgurante, ¿no? Pero también puede coexistir, ¿no? Este tipo de dolor con dolor tipo de carácter sordo o quemante. Pero si tenemos lesiones en el sistema nervioso central, ese dolor neuropático se va a expresar, ¿no? Dependiendo de dónde esté dañado la vía espinotalámica, ¿no? Una sensación quemante o urente, ¿no? La alodinia.
¿no? Es una provocación de dolor por un estímulo no doloroso, por ejemplo, el roce de las sábanas. Estos casos se presentan en pacientes con gota, por ejemplo, ¿no? En el cual, ante el simple roce de la sábana en el dedo, el primer dedo del pie, comienza a tener un dolor, ¿no? Un simple roce, nada más. Eso es alodinia, ¿no? Pero ya eso es a nivel ya de receptores, ¿no? Que se provoca una hipersensibilización. Como también la hiperestesia, que es una sensación exagerada ante un determinado tipo de estímulo, y la hiperpatía, que es un dolor exagerado y duradero, que se provoca por un tipo de estímulo nociceptivo leve, ¿no? Ahora, va a también depender, ¿no?, el tipo de parestesia, dependiendo de qué tipo de fibra se ha lesionado, ¿no? Si son fibras finas, la parestesia va a ser de tipo quemazón, tipo desgarro o tipo arañazo, ¿no? La sensibilidad más afectada va a ser el dolor-temperatura, y hay otros signos como las úlceras, alteraciones vasomotoras, sudoración, reabsorciones óseas o artropatías, ¿no? Hay otros signos en este caso. Y si tenemos lesiones en las fibras gruesas, la sensación que vamos a tener como parestesia va a ser pinchazos y agujas, el acorchamiento que habíamos hablado y podría o no podría ser el prurito. Las sensibilidades más afectadas son justamente las fibras gruesas, ¿no? La presión, tacto profundo, vibración, posición articular, y podrían existir otros signos porque por lo general no vemos sintomatología sensitiva pura, ¿no? Por lo general se asocia a otro tipo de trastornos que en este caso, por lesión de las fibras gruesas, podríamos tener ataxia sensitiva, alteraciones posturales, dificultad para reconocer objetos por el tacto y artropatía, ¿no? Esta dificultad para reconocer los objetos por el tacto vendría a ser la asterognosia. Entonces nosotros podemos explorar. No hay necesidad tampoco, me parece, de tener todo un equipo, ¿no?, para una exploración neurológica. A veces con lo que tenemos podemos nosotros hacer una buena exploración neurológica. Pero eso sí tiene que tener una metodología, ¿no?, para que puedan hacer una exploración neurológica, ¿no?, como quien dice, ¿no?, en menos de 5 minutos, ¿no?, para luego, si ustedes detectan, ¿no?, algún tipo de trastorno, ya poder abocarnos, ¿no?, a ese tipo de buscar más signos o más síntomas. Por ejemplo, para explorar la sensibilidad superficial táctil grosera, ¿no?, con el algodón, sensibilidad superficial táctil fina, ¿no?, con el compás de Weber, la sensibilidad superficial térmica con tubos calientes fríos, la sensibilidad superficial dolorosa con agua. Por ejemplo, particularmente yo puedo tener tubos, ¿no?, y puedo hacer una frotación y puedo aumentar la temperatura a través de esa frotación, ¿no?, y puedo tener mis tubos calientes y mis tubos fríos, ¿no? La sensibilidad profunda de posición, o sea, la sinestesia, ya vamos a hablar también posteriormente, profunda de vibración, la palestesia, ¿no? Aquí, por ejemplo, se explora a través de los famosos diapasones, sensibilidad profunda de presión, varestesia, sensibilidad profunda de reconocimiento de objetos, la esterognosia, esto sin que pueda ver el paciente, ¿no?, y la sensibilidad profunda de reconocimiento de forma descrita en la piel, que viene a ser la grafestesia, ¿no? Son todos tipo de, digamos, sensaciones que uno puede explorar y lo puede hacer rápidamente. Dependiendo del lugar de lesión, por ejemplo, la vía sensitiva, voy a tener, ¿no?, el patrón topográfico de alteración sensitiva, que varía de forma muy significativa, ¿no?, dependiendo del lugar donde pueda estar la lesión, ¿no?, y de la colaboración del paciente, porque también podríamos tener pacientes que son simuladores. Esto es muy frecuente en la vida laboral, ¿no? Simulan, muchas veces cuando tienen, digamos, algún tipo de accidente, muchas veces simulan o pueden, a veces pacientes que son muy hipersensibles, pueden creer que tiene algún otro tipo de sintomatología, pero esto con el examen neurológico se descarta. Vamos a ver estos tipos de trastornos ya en las otras diapositivas. Un tipo de trastorno frecuente, ¿no?, es el dolor, ¿no?, y sobre todo el dolor, ¿no?, que se provoca por alteraciones en el sistema nervioso periférico, ¿no?, y esto también, el dolor central puede provocarse en cualquier punto de esta vía ascendente, ¿no? Ya hemos hablado que la parestesia o disestesia tiene determinadas características, ¿no?, pero es un síntoma frecuente, sino que no preguntamos, o el paciente se acostumbra a un determinado tipo de sensaciones, este tipo de sensaciones no lo relata. Es por eso que estamos, ¿no?, digamos, tenemos que preguntar al paciente, ¿no? Es muy frecuente en pacientes ansiosos, ¿no?, con síntomas somáticos, y miren, siendo parestesia o disestesias, tiene un alto valor, ¿no?, de localización de la lesión.
O sea, es mucho más específico para yo poder localizar la lesión, ¿no? La lesión en el sistema nervioso periférico varía, ya sabemos, entre hormigueos, ¿no? O agujas o corriente eléctrica, y si hay lesiones en el sistema nervioso central, son sensaciones más complejas de quemazón, desgarro o presión, ¿no? O sea, sintomatología mucho más intensa, podríamos decir, ¿no? Hipoestesia, ya hemos mencionado también que se perciben como áreas, ¿no? De acorchamiento y adormecimiento de la piel, y esto no es infrecuente, que áreas cutáneas con pérdida de sensibilidad sean al mismo tiempo y paradójicamente en el propio paciente. Es decir, pueden tener pacientes hipoestesias, pero también simultáneamente pueden tener zonas dolorosas, ¿no? Esto, por ejemplo, lo vemos en neuralgias posherpéticas, ¿no? Post-herpes zóster, ¿no? He visto varios casos en el cual existen áreas en el cual ha disminuido, tienen hipoestesia, disminuye la sensación, pero sin embargo experimentan sensaciones quemantes, ¿no? Con ardor, ¿no? Y muy incómodas, que muchas veces no cede con los antiinflamatorios clásicos, ¿no? Hay una pérdida de la sensibilidad termoanalgésica que conlleva a riesgo de lesiones, ¿no? Por ejemplo, esto es muy común, que la persona se lesione cuando una curación dental, ¿no? Dependiendo del tipo de anestésico y la cantidad de anestésico, la persona puede estar totalmente anestesiada y puede tomar algo caliente, así que no le advierte el odontólogo, y puede quemarse, puede tener ulceraciones y otro tipo de lesiones también, ¿no? Entre los síndromes sensitivos, ¿no? Tenemos que hablar sobre la lesión en el sistema nervioso periférico, ¿no? Ya ustedes han tenido una clase de polineuropatías, ¿no? Que es todo un capítulo de la neurología, pero también hay variedades como la mononeuropatía, la multineuropatías, ¿no? En todas las variedades, las lesiones, ¿no? De los troncos nerviosos periféricos, ¿no? Hay hipersensibilidad a la presión, ¿no? Por eso es necesario conocer la topografía para poder yo ver el tipo de lesión del sistema nervioso periférico alterado, ¿no? Porque esta es una peculiaridad, que cuando hago presión en determinada rama, raíz, etcétera, voy a tener dolor, ¿no? Se producen dolores, parestesias al tacto, un tronco nervioso lesionado o comprimido, ¿no? Como también un atrapamiento del nervio mediano, bueno, ya sabemos, esto es el síndrome del túnel carpiano, ¿no? Podemos justamente terminar este tipo de lesión al comprimir o golpear la cara anterior del carpo, ¿no? A través del signo de Tinel o el signo de Fallot, ¿no? El signo de Tinel viene a ser justamente por el golpeteo, ¿no? Que podemos hacer en la parte anterior de la muñeca. Y si experimenta esa persona, ¿no? Cierto tipo de parestesia, dolor o que le pasa electricidad, bueno, eso es un signo de Tinel positivo. El signo de Fallot, en cambio, es se puede decir una hiperflexión, ¿no? De las muñecas, ¿no? Del brazo contra el antebrazo, ¿no? Que se puede comenzar desde abajo, ¿no? Pegando la parte dorsal de las manos, ¿no? Y llevándolo hacia arriba, hasta que quede más o menos en un ángulo de 90 grados. Y más o menos al minuto, ¿no? Aproximadamente, la persona que tenga síndrome del túnel carpiano va a tener adormecimiento o dolor, ¿no? Son dos signos importantes y eso tiene alto valor, o sea, alta especificidad, ¿no? Y también alta sensibilidad, porque esto ya ha sido también estudiado. Y el síndrome del túnel carpiano es muy frecuente, ¿no? Sobre todo lo que utilizamos, ¿no? Las computadoras. Como también en el síndrome de la salida del plexo braquial, ¿no? Se produce un dolor al comprimir el hueco supraclavicular. O sea, uno puede comprimir, dependiendo del tipo de labor que pueda realizar la persona, también puede provocarse daño. Ya les he hablado del síndrome del túnel carpiano, aquella persona que utiliza mucho el mouse. Hay otras personas que utilizan, ¿no? Otro tipo de objeto, otro tipo de trabajo, ¿no? Que van a tener daño en el plexo braquial y que se va a producir un dolor justamente cuando uno presiona el hueco supraclavicular, ¿no? De repente si estiramos el hombro hacia abajo, o sea, le ponemos al paciente de frente y le bajamos el hombro hacia abajo, va a experimentar dolor. Y eso es por estiramiento justamente del plexo braquial. En cambio, la ciática, ¿no? Vamos a ver el signo de la serie, ¿no? Que ya les he manifestado, paciente de cúbito dorsal, ¿no? Y en un estado pasivo levanto el miembro inferior, ¿no? Agarro el talón, lo levanto, ¿no? Y va a experimentar dolor, pero siempre lo tengo que hacer en forma comparativa. Y en los alcohólicos, por ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar polineuropatías difusas, ¿no? Por ejemplo, la presión sobre los gemelos, y por ahí es donde transcurren los nervios afenos, ¿no? Suele ser muy doloroso, ¿no? Así que ya vayan haciéndose sus exámenes, ¿no? Si es que tienen la costumbre, ¿no? De tomar licor.
Las lesiones, seguimos con lesiones del sistema nervioso periférico, ¿no? Tenemos las mononeuropatías, ¿no? Que son lesiones solamente de un tronco nervioso o de una raíz, ¿no? Y los defectos sensitivos se van a distribuir en una zona cutánea característica, ¿no? Más limitada y de predominio distal que territorio teórico, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que son los dermatomas, ¿no? Y cuáles son los territorios de los nervios periféricos, pero muchas veces eso no se cumple, ¿no? Lo que se cumple más, lo que se ve más en la clínica, es que cuando yo estimulo o presiono un determinado territorio sensitivo, ¿no? Va a haber es más limitada y de predominio distal, ¿no? Vamos a ver justamente los dermatomas y los territorios nervios periféricos. Y la lesión en la preso produce un efecto sensitivo variable y poco orientador al diagnóstico, ¿no? Ya ustedes conocen, ¿no? Los dermatomas, ¿no? Pero muchos hablan, por ejemplo, de la parte de acá, de la parte inferior del maxilar. Esto corresponde al nervio trigémino, ¿no? Esta parte corresponde justamente al territorio del cervical 2, ¿no? Esta zona, ¿no? El más superior, en la parte ya, ¿no? Correspondiente a la parte que uno observa, ya ahí sí podemos decir que corresponde al territorio del nervio trigémino. Es importante conocer, ¿no? Para poder más o menos tener una idea dónde podría estar localizada la lesión. El territorio de los nervios, los troncos nerviosos periféricos, ¿no? Pero está bien, esto, digamos, es lo que tenemos como un nivel topográfico para la localización, pero muchas veces en la clínica no se cumple, ¿no? Y las topografías más características de los trastornos sensitivos, ¿no? Son, según la localización de la lesión en la vía sensitiva, se esquematizan, por ejemplo, en el siguiente esquema. Esto es lo más peculiar que se ve, ¿no? Diferentes tipos de patrones de distribución, ¿no? Por ejemplo, lo que está en ámbar, ¿no? Son los tipos de trastorno de todas las sensibilidades. Lo que está en color medio morado, ¿no? Son los problemas termoalgésicos, temperatura y dolor, y lo que está en azul, la propioceptiva. Ahí encontramos, por ejemplo, diferentes tipos de se puede decir de manifestaciones en diferentes áreas corticales, dependiendo si es una polineuritis, una multineuritis, una lesión en la cola de caballo, ¿no? En el cual tenemos, miren, esta podría ser los diferentes dolor o de repente parestesias a este nivel, ¿no? Como también lesión en el interior del cono terminal, ¿no? Dejando intacto la zona justamente, ¿no? Que corresponde a la parte más externa del cono terminal, ¿no? O tenemos también, ¿no? Lesiones transversas en la médula cervical, ¿no? Ya compromiso de los 4 miembros, ¿no? O también podríamos tener lesión transversa medular dorsal, ¿no? Diferentes tipos de lesiones, inclusive lesiones que ya corresponde a los problemas de infartos a nivel talámico, ¿no? Este es lo que se llama el síndrome oroqueiropodal, ¿no? En el cual tenemos trastorno sensitivo en la parte de la boca, como también oroqueiropodal, ¿no? O otro síndrome en el cual está el queiro oral por lesión también talámica o cortical, ¿no? Claro que por lesiones muy pequeñas, ¿no? Si fuesen masivas sería catastrófico, ¿no? La evolución del paciente, ¿no? Lesiones en la médula, definitivamente vamos a encontrar, ¿no? Es característico la hipoestesia, ¿no? Como también anestesia por debajo de la lesión, ¿no? Como también hay una disociación termoalgésica, ¿no? Que es la siringomiélica, ¿no? Eso se ve en pacientes con lesiones centromedulares, ¿no? Observamos también lesiones intramedulares, ¿no? En la región del cono, como estaba mencionado en la diapositiva tras anterior, observarse que la sensibilidad perianal está conservada, ¿no? Mientras que las partes más periféricas hay, ¿no? Daño, hay lesión, hay trastornos sensoriales. Y lesiones en las últimas raíces de la cola del caballo produce anestesia perianal glútea, ¿no? Lo que se llama digamos, la parestesia o analgesia, ¿no? En silla de montar. La pérdida de sensibilidad artrocinética, o sea, esa pérdida de sensibilidad de movimiento, ¿no? En los miembros, articulaciones, y posicional, ¿no? Con ataxia locomotriz propia de lesiones corones posteriores, ¿no? También no olvidando que también va a tener problemas a nivel de la sensibilidad vibratoria. Y la hipoalgesia con nivel contralateral, la lesión del espinotalámico lateral y el síndrome de Brown-Séquard,
¿no? Ocurre en este tipo de lesiones hemimedulares, ¿no? Dependiendo del tipo de sección topográfica que haya comprometido, ¿no? Estas vías ascendentes. Cuando tenemos lesiones en el tronco cerebral, se menciona que tiene dos características, ¿no? Dependiendo en qué lugar se encuentre la lesión, ¿no? Por ejemplo, si está entre el bulbo y la protuberancia baja, ¿no? Hasta el hace quinto, o sea, el quinto par craneal, el trigémino con el tálamo, en la cual se decusa y se incorpora el contingente sensitivo general, las lesiones pueden producir un síndrome alterno, ¿no? Es decir, afecta a la cara del territorio trigeminal del lado de la lesión y al hemicuerpo contralateral. Y hay otro tipo de lesión, por ejemplo, en la separación atómica entre el menisco medio y el haz espinotalámico en el bulbo, ¿no? También que permite una lesión pequeña, infarto lacunal, produzca una hipoestesia disociada. Entonces, el infarto vulvar medial, en el cual se puede lesionar el menisco medio, ¿no? De las vías gruesas, ¿no? Mientras que el infarto retrolivar se lesiona el haz espinotalámico. Y en ambos casos, el efecto sensitivo en el hemicuerpo contralateral es disociado. En el tálamo, ¿no? Las lesiones pequeñas, como les mencioné, pueden ocasionar grandes trastornos en la sensibilidad, porque es una zona en donde convergen y divergen una serie de vías nerviosas, ¿no? Y van a afectar a la gran mayoría de modalidades sensoriales de todo el hemicuerpo contralateral, ¿no? Incluidas las mucosas. Puede existir una serie de variantes, ¿no? Comprimiendo el efecto de un tipo u otro de sensibilidad. Lesiones en el tálamo, también se asocia dolor, lo que se llama el dolor talámico. Está el porcentaje entre el 15 al 18% de las personas que sufren este tipo de lesión, sobre todo cuando afecta al núcleo ventroposterolateral. En la corteza parietal, en cambio, vamos a tener diferentes tipos de trastornos sensoriales ya mucho más complejos, ¿no? Pero tenemos que distinguir, ¿no? Si son lesiones en las áreas sensitivas primarias, ¿no? O son lesiones que se dan en el lóbulo parietal posterior, ¿no? Aquí, las lesiones en las áreas sensitivas primarias, vamos a tener una mayor alteración en la sensibilidad táctil, ¿no? Ya sabemos el área 312, ¿no? De Brodmann, de la discriminación de dos puntos o la grafestesia, ¿no? Es una peculiaridad de lesiones en las áreas sensitivas primarias, mientras que el dolor suele estar respetado. En cambio, en las lesiones parietales posteriores, ¿no? O mejor dicho, si las lesiones involucran las reacciones talamocorticales, el síndrome es muy similar al de la lesión talámica. En el lóbulo parietal, en cambio, vamos a tener una serie de trastornos, ¿no? Que lo vamos a ver en este esquema. No solamente vamos a tener hipoestesia, sino también asomatognosia, ¿no? Que es el desconocimiento, ¿no? De la persona, del paciente, de la parte de su propio cuerpo. La asterognosia, la falta de reconocimiento de los objetos, ¿no? De forma tridimensional, ¿no? La agnosia táctil, ¿no? Que es la incapacidad para reconocer la naturaleza de un objeto, la grafestesia. Esto ya es combinado con las áreas de somatosensoriales primarias y también las áreas parietales posteriores, ¿no? Aquí la astatatoestesia, ¿no? Que es la pérdida de la sensibilidad postural con fenómeno de pseudoataxia y pseudoatetosis. Este síndrome de la mano ajena, ¿no? La persona prácticamente desconoce parte de su propio cuerpo, ¿no? Inclusive, bueno, no lo puede reconocer, ¿no? Y muchas veces la persona se asusta, ¿no? Cuando la misma persona se enfrenta a ciertas partes de su cuerpo. O el mismo fantasma que usted ya conoce, que es la persistencia de sensación en extremidad que ha sido amputada, ¿no? Por la presencia de esas neuronas que se encargaban de la función del miembro, ¿no? Que ha sido amputado, ¿no? Y también podemos tener ilusiones y alucinaciones. Bueno, hay también alteraciones psicógenas de la sensibilidad, ¿no? Esto también es muy común, ¿no? Esto se va a presentar en pacientes que son muy hipersensibles, que han tenido lesiones, pero que realmente no involucran las sensaciones sensitivas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hacemos el examen, sus respuestas son incongruentes, ¿no? De acuerdo al tipo de región topográfica que estemos analizando, ¿no? Pero también existen grandes trastornos sensitivos en mi cuerpo de las dos piernas, ¿no? Que suelen asociarse a hemiplegia o paraplegia psicógena también, ¿no? Son más comunes trastornos sensitivos en una extremidad o una parte del cuerpo. Bueno, la cosa es que existe pues esta incongruencia, ¿no? Ya sabemos que estudiar la semiología del dolor implica
¿no? Si tenemos que diferenciar si es dolor agudo o crónico, ¿no? Se da por el tiempo, como también su origen, ¿no? Si es dolor somático, visceral, dolor referido, ¿no? O dolor neuropático, como una neuralgia. Y según su característica el dolor, ¿no? Esto también uno tiene que saber diferenciar el dolor pulsátil, ¿no? Como la migraña, ¿no? Que es un dolor martillante, ¿no? Que va de acuerdo con las pulsaciones. Dolor lancinante, como la neuralgia, ¿no? Como es una lanza, ¿no? Que estuviesen atravesando al paciente. Dolor opresivo, que es característico de alguna cefalea tensional. Punzante, dolor sordo, dolor tipo cólico, dolor urente o quemante, ¿no? Prácticamente todas estas manifestaciones, ¿no? Es, digamos, algo orientativo, ¿no? Que son característicos de este tipo de, ¿no? de enfermedades, ¿no? Esto, por ejemplo, el herpes zóster, no sé qué hubo justamente el año pasado, más o menos en el mes de octubre, noviembre, ¿no? En mi institución he detectado muchos herpes zóster, ¿no? Y la persona, como no veía, porque por lo general puede darse en cualquier parte del cuerpo, pero he visto como 5 casos que se dio en la parte dorsal. Bueno, no veía, pero sí sentía una sensación de dolor quemante, ¿no? Y cuando uno examina, característico de la lesión por herpes zóster, ¿no? No sé qué habrá pasado, es algo estacional, he tratado de buscar información, no he encontrado, ¿no? Realmente me ha impresionado eso. Y el dolor de cabeza, ¿no? Que también es algo muy frecuente, el 20% de la población lo ha sufrido alguna vez, múltiples etiologías, ¿no? Se produce por la activación de nociceptores transcerebrales. Recuerden que el parénquima cerebral no tiene nociceptores, ¿no? Lo que tiene nociceptores, ¿no? Viene a ser la piel, tejido celular subcutáneo, arteria extracraneal, periósteo, arteria meningia, parte de la dura madre, segmentos extracerebrales, ¿no? Que van a irrigar estas arterias, ¿no? La arteria cerebral anterior, media e inferior, los grandes senos venosos, los nervios, ¿no? Como también estructuras, ¿no? El cráneo. Y lo que no duele es el hueso, propiamente dicho, ¿no? El periósteo sí duele. El epéndimo ventricular, los plexos coroideos no duelen, no tienen nociceptores. Ciertas cubiertas meningias, las venas piales, el parénquima cerebral, ¿no? Hay una serie de, se puede decir, teorías con respecto a la cefalea, ¿no? Y está muy vinculado a este sistema trigémino vascular. Vamos a pasar rápidamente, ¿no? Y eso es más que nada para que ustedes vean lo que viene a ser las topografías del nervio trigémino. Como ustedes ven, la parte inferior del nervio trigémino no involucra justamente la rama inferior de la mandíbula, ¿no? Sino es más superior, ¿no? Toda esta región va a corresponder al C2, ¿no? Al segmento cervical 2, ¿no? Y bueno, sus conexiones que puede tener, ¿no? Hasta aquí, bueno, son 6:15, preferible pararlo aquí nomás. Muchas gracias.